Aleluya. Amado Señor, gracias que así eres tú. Lento para la ira, grande en misericordia, tú eres precioso, Señor. Y muchas gracias, que es lo mejor que nos ha podido ocurrir, es conocer de tu inmenso amor mostrado y derramado en la cruz del Calvario, entregando a tu Hijo en propiciación por cada uno de nosotros y aceptándonos, Señor, en el amado. Podemos estar aquí, en el mejor lugar donde podemos estar, a tus pies, adorándote en espíritu y en verdad, y también rogándote al Dios del cielo, al Dios de la gloria, que te manifiestes también en este momento en nuestros corazones, porque necesitamos de ti, Señor. Nuestra fragilidad, nuestra débil fe, Señor, necesita de tu espíritu, de tu palabra, Señor, y que tú la riegues en nuestros corazones como tú puedes hacerlo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, en el capítulo 10, encontramos un texto en el que aparecen varios descriptores, los cuales vamos a meditar hoy. De hecho, en este texto aparece 4 veces el mismo tema. Es un tema muy popular, es un tema muy importante en la Biblia, es muy importante para nosotros, hablando del no temor a las cosas o el temor a Dios. Dice el Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 26 al 33. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de las personas, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Obsérvese que el capítulo 10 está en el contexto del capítulo 10, donde al principio el Señor Jesús elige a los 12 apóstoles, luego habla de la misión de los 12 apóstoles, y luego el Señor dice en el versículo 16, persecuciones venideras, las persecuciones que habían de venir. Es decir, no solamente los está escogiendo, no solamente les está encomendando la misión de ir y predicar el Evangelio, sino que les está previniendo de que en el futuro van a venir persecuciones y que les está enviando como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Además, en el Evangelio de Lucas, en el pasaje paralelo, ya se empieza a dar esta sintonía, porque está hablando en el contexto de los fariseos que ya se estaban resistiendo al Señor Jesús y que pronto se iban a resistir o a oponer a los apóstoles y por ende a los que somos discípulos del Señor. Aquí el Señor está diciendo, así que no los temáis, no los temáis. Claro, cuando la oposición no ha empezado, no había temor. Pero cuando el Señor Jesús resucitó y el Señor ascendió a los cielos, entonces empezó esta persecución venidera. Y empezó una persecución fuerte. La iglesia en Jerusalén, cuando salían a predicar a la plaza, Pedro y Juan fueron primero amonestados y luego encarcelados. Todos los que eran cristianos que testificaban de Cristo eran perseguidos, eran resistidos por predicar de la resurrección del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué está diciendo el Señor? No los temáis. No los temáis. Claro que se tiene miedo a las persecuciones. Claro que se tiene miedo a los problemas y a las dificultades. Claro que esto tenía una implicación directa. Por predicar el Evangelio, muchos cristianos tuvieron que ser expatriados. Muchos fueron expatriados. Salieron de Israel por todo el sur de Europa y parte de Asia. Esto implicaba perder sus negocios. Esto implicaba perder sus propiedades, sus viviendas, sus terrenos, lo que fuera. Esto implicaba también persecuciones entre familiares, que te chivateaban de si tú eras cristiano o te perseguían. Claro que eso duele. Y el dolor y el temor te paraliza por instinto. Y espiritualmente también te paraliza. Y el Señor lo sabe. Por eso el Señor de alguna forma pone el antídoto. Esto va a ocurrir, no los temáis. Pero claro, esto decirlo, no le tengan miedo. Pero claro, decirlo es lo que el Señor va a decir. No les temáis a ellos, más bien temerme a mí, dice el Señor. El Señor va a poner el remedio para evitar el temor, para evitar la parálisis a la misión que Él nos estaba encomendando. Por eso habla el Señor. No temáis, versículo 28, a los que matan el cuerpo. No solamente llegaban a quitar cosas, no solamente se perdían cosas, sino que ya sabemos de Esteban que fue martirizado y sabemos que otros, si no fueron porque pusieron pies en huir. No temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No les tengáis temor a las personas, porque a quien le tenéis que tener temor es a Dios. Parece hasta un poco gruesa la medicina, porque si tú le tienes miedo a algo o tú te duele algo, lo normal es que te dé algo suave, algo que te reconforte, algo que te sane, algo que te alivie. No, te dice, no le tengas miedo a ello, tener miedo al Señor. Hay un hermano que lo ilustraba, es como cuando tú estás en una casa y algunos somos más débiles de valor y ves una serpiente o ves una rata y tú sales corriendo de la casa porque le tienes miedo, pero fuera de la casa te encuentras con un león. ¿Qué haces? Te vuelves a refugiar en la casa, porque lo que está fuera le tienes más miedo que lo que está dentro. Claro, las persecuciones iban a provocarnos temor y nos iban a paralizar. Pero el antídoto, lo que nos va a activar es el temor de Dios. El que teme a Dios se activa en el Espíritu del Señor, pero no lo hace de una forma acobardada, no lo hace intimidado, no lo hace como el que está haciendo algo, bueno, no tengo más remedio, perderé las casas, perderé esto, pero como viviendo como que no tiene más remedio, como esto hay que hacerlo, bueno, pues lo haré. No. A Moisés no le importó dejar atrás toda la riqueza y la gloria de Egipto, teniendo por más elevado los vituperios de Cristo, que para él eran una riqueza. Yo dejo atrás estas cosas, pero no me voy a quedar sin nada. Los vituperios de Cristo para mí van a ser mi riqueza. Va a ser lo que ahora es mi valor. Va a ser lo que ahora es mi vida. Todo lo demás queda atrás. Y Egipto tenía mucha pompa, Cuando en la Escritura habitualmente tenemos que aprender una actitud, como es este caso del temor, se suele enseñar con ejemplos de personajes del Antiguo Testamento o de personajes del Nuevo Testamento también, estamos citando algunos. De hecho, las actitudes y los valores se aprenden con ejemplificaciones que están puestos, dice Corintios, para nuestro
para nuestra enseñanza espiritual. Si una persona como Eva va a enseñar matemáticas, cuando va a hablar del teorema de Pitágoras, no le cuenta la vida de Pitágoras a los chavales, sino que le enseña el teorema. Pero cuando estamos hablando del temor, de la bondad, de la justicia, de la mansedumbre, sí buscamos la vida de personajes que hayan caracterizado esa actitud, ese valor, porque eso va a ser ejemplificante e ilustrativo y de enseñanza espiritual para nosotros. Vamos pues entonces para aprender, aquí se cita 4 veces del temor, a un tema que pudiéramos ir a varios personajes, pero vamos a ir a Primera de Reyes, donde vamos a ver 2 historias que plasman el temor y el cómo hay personajes que aprenden a no temer y cómo ellos a su vez han aprendido de otros. También es pertinente comentar que a veces las cosas tampoco se aprenden a la primera. Es decir, que tú aprendas hoy a no temer o a temer a Dios no significa que ya al final del culto ya vayamos a temer un temor de Dios íntegro, completo. Esto es una vida, y en la vida todo va sumando. Cuando sumamos mucho, tenemos mucho. Cuando sumamos poco, tenemos poco. Si en la vida nos enseñan nuestros padres, nuestros maestros, el temor de Dios, conforme vayamos creciendo, el temor de Dios será en nosotros una realidad perceptual clara. Y andaremos mirando las cosas de arriba como de gran valor respecto a las cosas de abajo. De una forma normal, no de una forma como forzada, porque como esto lo dice la Escritura, pero es que a mí me cuesta. Claro, te cuesta porque estás muy arraigado a las cosas de aquí, porque meditas poco en las cosas espirituales. Entonces, el meditar hoy no significa que sea el antídoto, la receta espiritual, es lo que suma a otras enseñanzas a que este temor de Dios sea en nosotros una realidad espiritual con la que tenemos que vivir. En este caso estamos hablando del profeta Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Del profeta Eliseo ya hace varias semanas meditamos en el profeta Elías, su padre espiritual, Elías, quien preparó a Eliseo. Y meditábamos cómo en el reino del norte de Israel, cuando estaba en ese periodo de división del reino, habían hecho algo tan feísimo como sustituir la adoración a Dios por la adoración a los ídolos, a los dioses. Y entonces Dios empezó un periodo de amonestación, de advertencias al pueblo. Y son ejemplificantes en toda la historia de juicios de Dios con su pueblo y con nosotros también. Y obviamente cuando el pueblo está equivocado de camino, Dios le advierte para que el pueblo y las personas corrijamos nuestro camino y vengamos a la cruz, vengamos al Dios vivo y verdadero. La primera advertencia que el Señor hacía con el malvado Jeroboam y luego con Acaz es la amonestación verbal. Primero el Señor le envía profetas que dice, oye, que los niños de 6 años saben el primer mandamiento, que yo soy Jehová tu Dios y no tendrás otros dioses delante de mí. Y el Señor le enseña el mandamiento que ellos conocen para que lo pongan en práctica. ¿Rectificó Israel su camino? No. Seguía perdido. ¿Podía Dios pasar de ellos? Sí. ¿Pasa Dios de las personas? No. Dios es Dios. Dios ama a las personas hasta el último momento. Si las personas las va a estar, Señor, llamando, y si sigue sin volver su camino, va a seguirla llamando, y si sigue sin volver su camino, va a seguirla llamando, obviamente hasta que se muera, que ya no tienen remedio, cuando se hayan caído al abismo de la perdición. Esto está hablando, el Gehenna. No temáis a los que matan el cuerpo, temed al que os puede librar del abismo, del infierno, el Gehenna, el valle de Eno. Bueno, infierno. La segunda advertencia fue Elías. La primera fue verbal. Elías envió Dios un juicio, que recordáis que era un juicio interno en Israel, que hubo una gran sequía durante 3 años y medio
hasta que todo el pueblo en el Monte Carmelo, después de aquel portentoso hecho del Señor, enviando aquel fuego sobre el altar, todo Israel clamó, postrándose a Dios: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Segundo juicio del Señor con Elías. ¿Sabéis qué hizo el pueblo? Ya eso no lo terminamos, pero ahí empezamos hoy con Eliseo. A la semana siguiente, ¿cuántos días tiene una semana? A la semana siguiente, el pueblo, después de haber experimentado ese glorioso milagro, después de haber vuelto la lluvia, el Señor abrir las ventanas de los cielos y regar de bendiciones a Israel, el pueblo se volvió otra vez a los dioses. Y Elías tuvo que huir, perseguido. Con esto también introducimos a Eliseo, porque empezó a formar a Eliseo. Había reyes en Israel muy malos y reyes malos. Todos los del norte fueron malos o muy malos. ¿Qué significan muy malos? Muy malo es que adoraban los dioses y perseguían a los que adoraban al Dios vivo y verdadero. Que Elías pensaba que estaba solo, pero Dios le dijo que había 6.000 almas que no se habían postrado ante las estatuas. Los reyes malos, porque Acaz se murió, empezó a gobernar Ocosías, su hijo, que era malo. Y luego empezó a gobernar Joram, que es el contexto de hoy, que era malo también. Malo significa que adoraba las estatuas, adoraba a los dioses, pero respetaba a los que adoraban al Dios vivo y verdadero. Que hemos dicho que eran muy pocos, eran unos 6.000 que con Acabe estaban escondidos, pero ahora con Eliseo sí podían hacerlo públicamente porque el ministerio de Eliseo fue público. Tan público fue que el propio rey le permitió formar una escuela de profetas. Eliseo dice: el pueblo está en incredulidad. ¿Cómo se combate la incredulidad? Con fe. ¿Cómo se ministra la fe? Con la palabra de Dios. Él iba de una ciudad a otra ciudad. Como eso le implicaba mucho tiempo en regresar a una ciudad, tuvo la visión, y la primera vez que se cita en la Escritura, de organizar una escuela de profetas. Y esa escuela de profetas, que uno eran ganaderos, agricultores, alfareros, dedicaban luego el Sabbat a predicar del Señor. Y así la palabra, fue un tiempo en el que la palabra se regó en el reino del norte. Por tanto, hubo cierta estabilidad en el reino del norte. Pero el reino del norte iba ya por aquí, es decir, camino de la perdición, porque estamos diciendo que seguían adorando los dioses. Entonces Dios envió el tercer juicio, o permitió el tercer juicio. El de antes era interno, el tercer juicio es que este macro imperio que había aquí, los asirios, empezaran a entrar bandas armadas, que es la historia de Naamán y tal, por esta zona del noreste de Israel, y le quitaban cosechas, ganados, incluso adolescentes que se lo llevaban de sirvientes. El juicio era muy claro, decía también Eliseo y los profetas: no solamente van a tomar este terreno, si no os convertís al Dios vivo y verdadero, os van a tomar todo el terreno y os iréis cautivos con los asirios. Lo perderéis todo. Bien, entonces Eliseo dice, capítulo 6, versículo 8, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando a sus siervos dijo: en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, está hablando de Eliseo, envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Curioso. Eliseo le decía: rey, los asirios te van a atacar por aquí. ¿Qué hacía el rey de Israel? El rey de Israel organizaba su ejército, que era inferior al otro, pero organizaba su ejército aquí en la frontera. Y preparaba una barrera, suponemos que con trampas, con emboscadas y cosas así, de tal manera que repelía el ataque.
¿Qué hacían ellos? Por cierto, Ben-Hadad, en otra ocasión con Elías, dice, bueno, ahora han ganado porque el Dios de ellos es el Dios de los montes, pero ahora le vamos a atacar por los valles, porque en los valles nosotros venceremos. Y una fiesta. Prepararon otro ataque por aquí, sorpresa, y el varón de Dios, Eliseo, le dice al rey, que ahora nos va a atacar por aquí, por el valle. Y Dios dice, ¿con que se cree que yo soy el Dios de las montañas y no soy el Dios de los valles? ¿Pero qué se creen los asirios de que Dios están hablando? Porque ellos tengan otros dioses que han vencido a otras muchas provincias. Dile al rey que se vaya a defender allí. Y el rey fue y se defendió allí. Y volvió a repeler el ataque de los asirios. Ben-Hadad, entonces insultado, pensó que en su grupo de oficiales tenía un topo. Un topo es una persona que chivatea por dinero, por otras motivaciones, al príncipe de Israel, por donde iba a atacar. Y entonces uno de los oficiales le dijo, no, majestad, no es así. Ninguno de nosotros está con los israelitas. Nosotros te respetamos a ti, respetamos a los asirios y respetamos a los dioses de Asiria. Sino que en Israel hay un profeta que se llama Eliseo, cuyo Dios le dice por dónde nosotros vamos a atacar. Y lo que nosotros hablamos aquí en secreto, una cámara secreta que nadie sabe lo que aquí se habla, su Dios se lo revela. Y entonces el rey dice, pues ya sé quién es mi problema. ¿Quién era su problema? Eliseo. Dice, pues tengo que erradicar el problema. Samaria, que era la capital del norte, más o menos está por aquí, Eliseo vivía al lado, en Dotán, donde los hermanos de José vendieron a José. Estaba primero en Sen, se fueron a Dotán y ahí vivía Eliseo. ¿Qué hizo el rey? Por ir rápido, el rey prepara un ataque no contra Israel, sino a Dotán. Entendemos que Dios no le mostró ni a Eliseo, el rey de Israel le dejaría pasar, porque tampoco venía en plan de guerra. Esto era una cosa que no era permitida, pero a veces si tú no ibas en guerra contigo, atravesaban el país para ir a Egipto, y esto en Jeremías también ocurre una vez, y le dice Jeremías a Josías, no te metas en esa batalla que no es tuya, es con lo otro. Pero bueno, a lo que veníamos. Vino y rodeó Dotán. Rodeó Dotán porque ¿a quién quería cargarse? A Eliseo. Y entonces dice, versículo 14, entonces envió el rey allí gente de a caballo y carro y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, Giesi se llamaba, y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y de carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Giesi entró en pánico. ¿Era un pánico lógico? ¿Tenía un problema lógico? Se iban a cargar a Eliseo y él pensaría, y por ende me van a cargar a mí también, que soy su sirviente. El sirviente estaba en pánico, pero Eliseo estaba tranquilo. Eliseo no temía al ejército. Eliseo había aprendido la lección que estamos explicando del Evangelio de Mateo. Él temía a Dios. ¿Había hecho algo malo Eliseo? No. ¿Era un juicio que venía para castigar a Eliseo? No. ¿Qué es lo peor que podían hacerle a Eliseo? Matar su cuerpo. ¿Qué es lo que dice el Evangelio de Mateo y de Lucas? No temáis a los que matan el cuerpo. Temed más bien a los que destruyen el alma y os pueden echar al infierno. Eso es fácil decirlo. Pero en este tema no es un tema doctrinal que se llene la mente, es algo que el alma vive por esa experiencia de vida, vive en fe, y el cristianismo es vida de fe y confianza en el Señor. Y esta vida se sostiene por la fe que Eliseo tenía. ¿De dónde había aprendido Eliseo esa fe? De la misma palabra. 300 años antes de Eliseo
había un tal David que dice en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dice el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. David se encontraba por las montañas y tal, y el ejército de Saúl lo estaba rodeado. ¿Qué dice David? No temerá mi corazón, porque el Señor es mi fortaleza. ¿Qué me pueden hacer? ¿Destruir el cuerpo? ¿Matarme? Ni un pajarito cae al suelo sin que Dios lo considere, lo dice esta enseñanza. Estamos hablando de la providencia de Dios. Para Dios, un pajarito que se vendía en el mercado por una moneda, se compraban 2 pajaritos, los más baratos. Si tú dabas 2 monedas, te daban 5 pajaritos. Y aún nuestros cabellos, más de 100.000, están todos contados para Dios. Si para Dios esos detalles nimios de nuestra vida son importantes, ¿cuán más importante no va a ser nuestra vida? Si el Señor nos ha dado a su propio Hijo por rescatar nuestra alma, ¿ahora nos va a dejar caer sin que Él intervenga? Pues puede. Porque dice que un pajarito cae al suelo, no dice un pajarito vuela hacia el sur como están ahora migrando en otoño. Un pajarito cae, como cae nuestra alma, y hay otras lecciones ahí de caer, de cayeron y tal, pero bueno, seguimos. Un pajarito cae y el Señor lo sabe. Nosotros podemos caer y el Señor lo sabe. No significa que el Señor intervenga. Le dijo a otro rey, Dios puede, ojo, Dios puede derribar y Dios puede levantar. Dios puede. Le dijo un rey, no vaya a esa batalla, porque si vas, morirás. Y el rey se estaba obstinando en ir, y el profeta le advirtió, si vas, aunque te fuerces, morirás. Porque Dios te lo ha advertido y Dios puede derribar, segunda de Crónicas 25, y Dios puede levantar. Dios puede. No significa que Dios vaya a intervenir siempre. En la vida ocurren muchas cosas que a Dios no le glorifican y que a Dios no le agradan. Ocurren en la naturaleza, ocurren en nuestra vida muchas maldades que Dios las conoce, que ocurren, que a Dios le duele y que Él sufre, pero Él no interviene en todas. No todo lo que ocurre, ocurre porque lo haga Dios, pero sí ocurre bajo la soberanía de Dios. Dios es soberano de todo y sobre todo soberano de las vidas que Él ha comprado por su precio. La vida de Eliseo y la vida de cada uno de nosotros era de mucho valor para Dios. ¿Qué hizo Dios en este caso? Le dijo Eliseo, por ir aligerando, le dice Dios en oración, muéstrale todos los que están con nosotros. Y entonces el sirviente vio que había un ejército de ángeles con caballos de fuego rodeando a Dotán. Y entonces el sirviente se tranquilizó. Se tranquilizó por la vista. Dios no quiere que nuestra tranquilidad venga por los medios humanos, sino que nuestra tranquilidad cuando, Señor, oramos cada día, Padre nuestro, danos el pan de cada día. Pero también cada día podemos orar, líbranos del mal. Todo el que quiera servir a Dios se va a convertir en el minuto 1 en enemigo del enemigo de Dios, el malo. Y el malo, como huestes angelicales, vendrá contra nosotros. Pero no para que nosotros tengamos temor del malo, porque más son los que están con nosotros que contra nosotros. Que el Señor los reprenda. Y el Señor los va a reprender. Y el Señor nos va a librar. Pero tampoco seamos ingenuos. No pensemos que porque las autoridades civiles ahora no nos persigan, no va a haber otros peligros espirituales que sí nos opriman. Y sí consigan lo que en el minuto 1 de esta predicación queríamos evitar, paralizarnos del propósito del servicio que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Segundo y último episodio de Eliseo. Bueno, esta historia termina que el ejército se quedó ciego, es que a veces las cosas son populares, se quedó ciego
Y cuando se quedó ciego, entonces de Dotán mandó a llamar al rey, y el rey de Asiria vino y dice, Padre mío, el rey Joram respetaba a Eliseo, Padre mío, ¿qué haré? ¿Los trato como se merecen? ¿Los ejecuto? No. Dadle de comer y de beber, que yo oraré después para que recuperen la visión, y luego los deja libres. Y se fueron libres. Y evidentemente aquel primer rey dice que durante un tiempo no entró más en la tierra de Israel, ¿vale? Pero luego se levantó otro rey, el ministerio de Eliseo fue largo, otro rey aquí, también aquí en Israel, hubo hasta 4 reyes, y volvió a atacar Israel. Estamos en el contexto de los juicios de Dios, estamos en el contexto de que Israel no había rectificado por la advertencia verbal, Israel no había rectificado por la advertencia de Elías, Israel tenía la oportunidad de rectificar por la intervención de Eliseo. Nos estamos explicando. Si no rectificaban ahora, ¿qué es lo que podía ocurrirle? Que perdieran todo el país. Y le quedaba solamente una loseta, una oportunidad, que es la que viene después de Eliseo con Oseas y con Jonás. Pero bueno, estamos con Eliseo. La advertencia del juicio de Eliseo era que los asirios u otros países vendrían y conquistarían todo el territorio. Capítulo 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Porque después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Asiria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un caf de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Un sitio, es decir, Samaria fue sitiada, rodeada. Tiendas de campaña por aquí, tiendas de campaña por aquí, tiendas de campaña por aquí, tiendas de campaña por aquí. No podían salir por un gran ejército enemigo. Generalmente estas situaciones se frecuentaban para evitar el conflicto directo, para ofrecerle condiciones de paz. A veces las condiciones de paz eran aceptadas. Dice, mira, os dejo vivir, pero me tenéis que pagar el 50%. No. Bueno. Era generalmente para eso. En este caso las condiciones de paz eran que perdían todo y iban al cautiverio, y el rey no las aceptó. Estuvieron sitiados de tal manera que no podían entrar de Samaria, consumieron todos los víveres que tenían, no podían comprar nada afuera, había tal hambre, habrían comido, yo qué sé, para que vamos a dar detalles de otros ejemplos que hay. El caso es que hasta el estiércol de una paloma valía 5 piezas de plata. Es como si una barra de pan que vale hoy 1 euro valía 1000 euros. Y nadie tenía 1000 euros. Solamente alguno tendría algo de dinero ya de todo lo que venían gastando. Ya. El hambre era tan extrema que se estaban comiendo los niños. Entonces el rey dice, ¿sabéis a quién le echó la culpa al rey? ¿Dónde está? Versículo 23. Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí que el mensajero que descendía del rey dice, este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Hay personas que no se acuerdan de Dios nunca, pero cuando llegan los problemas, llegan los cataclismos, llegan los terremotos, llegan lo que sea, si hubiera Dios, si Dios estuviera en lo alto, intervendría. Vale. Ahora te acuerdas de Dios. Este se acordaba de Dios de otra manera, para echarle las culpas a Dios. Este problema de Jehová viene. ¿Podía Dios haber intervenido? Sí, pero no le pidieron ayuda a Dios. Le estaban pidiendo ayuda a los dioses. Dios claro que quería intervenir, pero el pueblo nunca clamaba a Dios. Tenían tanta hambre que el rey no solamente le echó las culpas a Dios, sino que ordenó matar a Eliseo. Estamos terminando, quedan 2 minutos. Ordenó matar a Eliseo. ¿Tenía Eliseo un gran problema? Pregunto.
otra vez. Ahora no era del ejército enemigo, ahora de su propio rey, que había mandado al oficial a matarle. ¿Estaba Eliseo nervioso? Dice que estaba aquí con otros profetas. Dice, mira, este me envía a matar a un oficial y luego él vendrá detrás. ¿Qué había aprendido otra vez Eliseo, por ejemplo, de David? Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estás conmigo. ¿Qué me puede hacer el rey? ¿Matarme? Tan arraigados estamos que si perdemos un zapato nos duele tanto. Es que hemos perdido la perspectiva espiritual del temor de Dios. Con él estaba Dios. Dios lo iba a proteger como se protege un tesoro. Para Dios, cada uno de nosotros somos la niña de sus ojos, somos su especial tesoro. Un tesoro no se deja caer en tierra como el pajarito, no se deja caer. Dios nunca nos dejará caer. Dice el pasaje paralelo de Mateo que Dios no se olvida de los pajaritos. No se olvida de los pajaritos. ¿Se olvidará la madre de la que ha dado a luz? En la vida una madre se va a olvidar de su hijo, a quien ha parido. Dice, y quizá alguna madre mala se olvide, pero Dios nunca se va a olvidar de sus hijos, que le ha costado el precio de su vida por la redención de cada uno de nosotros. Y si nos ha dado a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Ni nos protegerá continuamente. Si ni un cabello nuestro va a caer al suelo sin que Él lo considere. Esto está hablando de que para Dios las pequeñas cosas de nuestra vida son importantes. Eliseo, cuando se vio venir, y rematamos, le dice, mira, que va a haber salvación de Dios. El Dios en el que tú no crees se va a mover. Y mañana la barra de pan que hoy vale en proporción 1.000 euros, una barra de pan mañana va a valer 2 céntimos. Se ponían los puestos en el mercado y 2 céntimos. Y el príncipe, capítulo 7, versículo 2, cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y le dijo, si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Si el Señor hiciera ventanas en el cielo, sería esto así. ¿Sabéis qué? Que hay ventanas en el cielo. ¿Y sabéis qué? Que el Señor las abre. Y cuando las abre, todo lo que cae del cielo es bendición y vida eterna. Aquella noche hubo liberación. Unos 4 leprosos que estaban fuera de la ciudad, no podían entrar dentro de la ciudad, fueron a los campamentos. Imagínate los campamentos llenos de comida. Cada campamento sería como un Mercadona, un Ardi, un Lidl, un jamón, un de estos merinos, todo por allí, cargado de comida y allí gran hambre. Fueron y dicen, mira, nos vamos a morir de hambre, a lo mejor aquella gente nos da algo de comer. Y si nos matan, estamos ya medio muertos. Y cuando van para allá resulta que todas las tiendas de campaña estaban vacías porque Dios había provocado un supuesto ataque que habían escuchado ellos de gran ejército contra los enemigos y pensaron que el ejército de Israel había pedido ayuda a los egipcios o a otros con dinero para defenderle y salieron huyendo. Y cuando llegaron los leprosos encontraron las tiendas llenas y por aligerar la conversación avisaron al pueblo y el pueblo fueron y se trajeron todo lo de las tiendas de campaña hacia el interior de la ciudad. Esa noche hubo abundancia por la buena nueva. Dijeron, esta noche es noche de buenas nuevas, nosotros estamos haciendo mal, dijeron los leprosos, callarnos, tenemos que anunciar al pueblo. Y después de anunciarlo, vino. Aquel príncipe por la mañana vio como en el mercado una barra de pan. ¿Sabéis cuánto valía? 2 céntimos, el equivalente. Y dice que lo vio. Pensó que verdaderamente había ventanas en los cielos, pero ahora un carro se lo llevó por delante y murió. Aquel murió, pero Eliseo siguió viviendo. Los israelitas siguieron sin rectificar. Pero Dios nos llama a cada uno de nosotros a aprender.
de las lecciones de los demás. Eliseo aprendió de David. Los hijos de Eliseo aprendieron. Y aun cuando estaban en la esclavitud, le dijeron, póstrate ante la estatua. Dijeron, no, nosotros estamos en la esclavitud porque nuestros padres se postraron ante la estatua. Nosotros solamente nos postraremos ante Dios. Y le dijeron, pues como no os postréis ante las estatuas, os meteremos en el lago que arde con fuego, el lago, un horno de fuego. Y a ver que Dios os libra de mi mano. ¿Recordáis la frase paradigmática que dicen los amigos de Daniel? Que mi Dios puede librarme de tu mano, oh rey. Mi Dios puede librarme de tu mano. Esa es nuestra fe, mi Dios puede. Pero que si Él no me libra, tampoco me voy a inclinar ante la estatua. Dios puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengamos temor de las cosas del mundo, sino temor solo del Señor, quien es bendito. Amén. Que el Señor os bendiga.